capacitaciones, en esta oportunidad nos, nos toca dictar el tema de las compresoras portátiles, o otros la llaman las compresoras, otros la conocen como compresoras petroleras, accionadas a motor petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar todo lo referente a los compresores portátiles, a los compresores accionados a motores a diésel. Listo, David, vamos. El tema se enfoca básicamente a los beneficios de los equipos portátiles Suler. Y esto es reconocido no solo mundialmente, sino en el Perú, en lo que es la minería artesanal, la minería pequeña. O sea, cuando un minero recién empieza, digamos, opta por empezar con los compresores más pequeños, ¿no? Y el compresor pionero, digamos, para que los pequeños mineros empiecen a trabajar, parte de los compresores 185, que son bien conocidos. Y luego, obviamente, cuando ya va cambiando, digamos, su producción, ya va agrandando más el tema digamos, de la profundidad, en tema de la minería subterránea, optan por los siguientes modelos, ¿no? Y va subiendo 260, 375 y así sucesivamente. Entonces, yo quería empezar nombrando esto, pero para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Góngora, yo soy el Key Account Manager de Suler, llevo trabajando ya 25 años haciendo lo que más me gusta, es trabajar con Suler y dedicado enteramente a las compresoras portátiles, a las compresoras eléctricas. Continuamos, David. Suler del Pacífico es una empresa que se creó el año 1979 y ya pues, vamos cerca de los 40 años trabajando y dedicado exclusivamente a lo que es aire comprimido. Y tenemos actualmente cerca de 6.500 a 7.000 equipos ya a nivel en todo el Perú. Y en todo rubro, ¿no? En el rubro industrial, en el rubro minero, en el rubro textil, llámese en el rubro pesquero, ahora que está con fuerza el tema hospitalario, ¿no? En todo. Y también tenemos el tema de nuestras bombas de vacío que son muy reconocidas mundialmente. Entonces, y se ha creado dos sucursales a nivel nacional. Tenemos nuestra sucursal en Arequipa y tenemos nuestra sucursal en Chiclayo, que ellos, los compañeros de las sucursales, están viendo las atenciones más lejanos, digamos, a decir, a Lima, ¿no? Y ya con Arequipa ya llevamos, yo creo que ya por 2 años, y con Chiclayo ya cerca de 4 años trabajando, ¿no? Continuamos de ahí. Como les comentaba, Suler se enfoca netamente a lo que es sus compresores. O sea, Suler no en los años de trabajo se ha dedicado exclusivamente al aire comprimido. Aire comprimido y bombas de vacío y sus tanques, ¿no? Que traemos de Manchester. Pero ahora sí ya estamos representando otras marcas como los Tecles, vamos allá dentro de nuestros productos, vamos a representar los grupos electrógenos también, que ya es la nueva novedad que tenemos, que muy pronto ya les haremos de conocer también a todos nuestros preciados clientes. Pero nuestro negocio básico ha sido la minería, la construcción netamente con nuestros compresores. Como pueden ver, minería en construcción, la industria, nuestras unidades, nuestro servicio postventa, nuestro entrenamiento, que es bien reconocido, ¿no? Son las capacitaciones gratuitas que dictamos a nuestros clientes. Entonces, siempre estamos enfocados netamente a nuestro producto, ¿no? Continuamos. No, que acá hemos hecho un desarrollo de unos 51 modelos en tema de compresores portátiles, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más gigantes. Tenemos también los compresores utilitarios, los open frame, que son los abiertos. Tenemos, o sea, desde el modelo más pequeñito, creo que parte del modelo 125 hasta el 1600
CFM, ¿no? Son los compresores. Y acá en el Perú sí hemos llegado a vender compresores de 1600 a compañía mía de Buenaventura, que ¿no? compró cerca de 4 o 5 compresores de 1600, ¿no? Venían con unos motores CAT C15, si mal recuerdo, ¿no? Y estos compresores van desde 100 CFM hasta de 125 a 1600 FM con una presión de operación de 100 hasta 500 PSI. Continuamos, David. Y también en detalle tenemos nuestros rompepavimentos, nuestras herramientas neumáticas, nuestros perforadores para corte vertical, nuestro chipping hammer, que son las herramientas para demolición, todo, ¿no? Pero todo dedicado, por ejemplo, esto netamente a la construcción, ¿no? Por ejemplo, los perforadores MRD 50, los MRD 40, MRD 55, que son netamente para la ampliación, por ejemplo, de carreteras, para corte vertical, ¿no? Para hacer ese tipo de perforaciones. Y por el resto son los rompepavimentos que ya son muy famosos, el MP90, ¿no? Continuamos de ahí. Listo. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de la presentación compresor. Vamos a identificar la nomenclatura, ¿no? O sea, muchos compramos equipos, pero no sabemos, ¿no? Porque siempre, oye, véndeme una 375, una 260, o véndeme una 185, véndeme una 750, véndeme una 1060, véndeme, no sé, una 900, pero es necesario que el cliente sepa identificar qué significa el 260, por ejemplo, dice DPQ, H, CA, todas esas nomenclaturas que lleva, digamos, el equipo, es bueno identificarlo, ¿no? Por ejemplo, acá en detalle pueden ver, ¿qué es 375? Es 375 CFM. O sea, es la cantidad de aire, es el caudal de aire que entrega el equipo, ¿no? Por ejemplo, una 185, 185. Una 260, 260. Pero tienen que tener en cuenta que estos CFM se entrega a nivel del mar, por si acaso. Todos estos datos digamos, son a nivel del mar, por si acaso. Después les voy a explicar un poquito, de todas maneras, para que puedan, digamos, calcular cuando el equipo sube a altura, cuál es el tema de la pérdida y los de estos, ¿no? Para que se tengan eficiencia en el tema de sus operaciones. ¿Qué es el B? Revisión de máquina. El H, por ejemplo, hay DPQ, que trabaja hasta 125 PSI. El H, que trabaja hasta 150 PSI. Después tienes el HH, que es el high high. El XH, el extra high, que trabaja hasta 175. Y el XXH, no son según se le aumentan las letras, trabajan hasta 300, 350 PSI, ¿no? Y hay una parte que ustedes pueden ver que dice AF. Los compresores 375, también hay nuestros modelos 750 y los 600, son compresores que tienen la particularidad digamos, incrementarle un sistema que se llama air free, que es aire libre. Este es un sistema que se adapta al equipo y que es, digamos, ¿en qué consiste la adaptación? Es un pozo enfriador con una batería de filtros y una trampa de agua. Más adelante les voy a explicar de qué se trata este tema y dónde se aplica, digamos, este tipo de compresores. El DPQ, que es la tren de conducción, o sea, Diesel Portable Quiet, o sea, es Diesel Portable Quiet, o sea, es un compresor diésel que es portable y silencioso, ¿no? O sea, eso es lo que significa el DPQ. Y el CA es la identificación de los motores, o sea, si es CAT, si es Perkins, se viene, creo que es PK, si es Kubota, ahora que viene con el modelo 260 y la 185 es KU, y así, ¿no? Y luego viene la identificación del tier, si es tier 1, tier 2, tier 3, pero nosotros ya por experiencia, no, digamos, para este mercado y para el trabajo duro que tiene, digamos, la minería, los pequeños mineros, no traemos nuestros compresores con motores electrónicos. Por eso es un motivo y algo que Suler todavía conserva, de traer con motores mecánicos, ¿no? Que son los más, digamos, más robustos y se adaptan, digamos, a las diferentes condiciones de altura.
Con los compresores electrónicos no, hay mucho problema por el tema digamos, de la altura, la presión atmosférica y todo eso, hay mucho problema de no lograr arrancar estos equipos, ¿no? Entonces, continuamos, David. Lo que yo les manifestaba, que es DTQ, que es DBWQ, o sea, todas esas identificaciones en nuestros equipos está acá en detalle, ¿no? ¿Ves? El HH, ¿ves? Presiones para 175, el XH hasta 350, XHH, H hasta 150 PSI, es lo que les decía, ¿no? Que es, si viene con motor CAT, es CAT, si es PE, con motor es Perkins, John Deere, JD, con motor John Deere, y las nomenclaturas, ¿qué es el DTQ? Que es un diésel tandem quite, o sea, es un compresor con llantas juntas. El DBWQ es con llantas separadas, más claro, ¿no? O sea, mejor así vamos a hablarlo, y el DPQ con dos llantas, con dos llantas o dos ruedas, ¿no? Y con su tren de tiro. Y el DLQ, que viene a ser sin tren de rodaje, y el DL, el Open Frame, que estos son equipos bien grandes, que también los traemos, la mayoría viene con esto con motor CAT. El DUQ, que le llaman el compresor utilitario, esto mayormente se utiliza en camiones de lubricación. También tenemos estos equipos. Continuamos, David. Y acá, para podernos dar cuenta, para las personas que tienen compresores portátiles, y acá les vamos a detallar, ¿no? Para que puedan identificar. Esta es una placa de un compresor 185 DPQ con motor Kubota, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Tier 3, ¿no? 185E, ¿no? DPQ Kubota. Y en la serie lo tienen ahí, 201903, 2101, 24. La máxima presión de operación, la capacidad del equipo, a qué presión, y el rango de revoluciones que digamos, trabaja el motor, de 1800 revoluciones hasta 2700 revoluciones. El BIN, NIBEN, eso es una identificación que se ha pedido a través de aduana, ¿no? Pero eso no, mayormente es cuestión de formalización más que nada, ¿no? Por nacionalización me parece que eso se hace acá en el Perú. Y por resto son datos de fabricación, ¿no? O sea, de cómo está el tren de rodaje y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Esta es una placa de identificación antigua. Por ejemplo, ahí dice 375H DPQ JD. ¿Qué quiere decir esto? Es 375 CFM H de alta presión que puede trabajar hasta 150 PSI. DPQ es diésel, no diésel por tal cual, y JD que lleva el motor John Deere. Si estaría con motor CAT, ahí estaría CA, ¿no? Si estaría con motor Perkins, sería PE, ¿no? Y ahí está el número de serie 004, la capacidad del equipo, la presión de operación, lo tienen en PSI y en bar, ¿no? 10 bar, 150 PSI, ¿no? Y las revoluciones en la parte baja, ¿no? ¿A qué revoluciones trabaja? Desde 2250 en alta y 1800 revoluciones, ¿no? 1000 revoluciones en baja, ¿no? Puede llegar hasta 2250 revoluciones. Y vamos a hablar de la compresora, adelante David, con la 185. Y acá vamos a identificar totalmente este equipo. A ver, caudal 185 CFM, no es pies cúbicos por minuto. Presión de operación 125 PSI. Tipo de motor para costa, ¿no? Dice CAT C2.2 60 HP. Tipo de motor para altura, Kubota, el B2 403 49 HP, y ambos cumplen con el Tier 3. Voy a aprovechar en este punto a explicarles un poco, por el tema de operación en altura. Quiero aprovechar porque en este punto me gustaría explicarles un poco, y después lo voy a hacer en otro modelo como a modo de recordatorio. A ver, acá bien claro dice que estos compresores entregan 185 CFM. Vamos a llevarlo, este compresor, a 4000 metros de altura, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un cálculo. Si este compresor me entrega 185 CFM a nivel del mar, yo lo voy a llevar a 4000 metros de altura, entonces voy a hacer 185 por 0.4152, que es la pérdida por subir a los 4000 metros de altura, va a perder 76.81 pies cúbicos, menos 185
Este compresor me va a entregar 108 pies cúbicos por minuto a los 4.000 metros de nivel del mar. La pregunta es, ¿esos 108 pies cúbicos me servirá para un martillito? Sí me puede servir, pero ¿qué? ¿Para qué martillo? Para un RNP 83S, que consume 110. Pero si quiero mover un martillo Puma, un Seco 250, o quiero mover un YT 29, un Toyo, ya no me va a servir. Entonces es importante saber calcular este tema. O sea, dependiendo de la cantidad de martillos que voy a mover, dependiendo de qué martillos son los que voy a mover, voy a determinar el tamaño del compresor. Porque yo puedo comprar un compresor y llevarlo a la altura, pero si no sé la cantidad de martillos, posiblemente llevo y no me sirve para nada. Esa es una parte muy importante, saber cuántos martillos voy a mover, a qué altura voy a trabajar, y también es importante hacer la distancia donde estoy perforando. Son puntos básicos para poder calcular el compresor. Y por otro lado, mira, nosotros tenemos compresores, por ejemplo, ahora tenemos 375 para costa y 375 para altura. Y de la misma forma también tenemos 260 para costa y 260 para altura. Entonces, no todos los compresores suben a altura. Por ejemplo, mira, acá tengo un 260 para costa, pero también este compresor me puede subir hasta 4.000 metros, pero también tengo otros compresores que me pueden subir hasta 5.000, 5.200 metros. Entonces, esa es otra parte importante que el cliente debe tener en cuenta, dónde voy a trabajar, y que el compresor debe estar preparado para poder subir a esa altura. De lo contrario, voy a tener problemas. ¿En qué problemas? En arrancar. Y en muchos casos ha sucedido eso, ¿no? Han llevado compresores electrónicos y han terminado en un lío, o sea, no arrancan los compresores. Entonces, por eso básicamente los compresores deben estar accionados con motores mecánicos. Continuamos, David. Y acá tenemos la 375, ¿ves? La 375HA, perdón, la 300HH, 375, 375H, HH John Deere, HH Cat y todo. Por ejemplo, yo les voy a hablar un poco de la 375. Nosotros tenemos la 375 DPQ con un motor de 107 HP, el motor 3054C. Ya, por ejemplo, acá veo que está nombrado todo con motores C4.4, C4, todo estos son motores electrónicos. Ya, pero nosotros traemos el 3054C, es el mecánico, es el más conocido. Ya, el 375 DPQ lo tenemos con un motor 3054C de 107 HP. Pero el mismo compresor, el compresor 375H lo tenemos con el mismo motor 3054C, pero de 129 HP. Y ese compresor puede subir hasta los 5.000 metros de altura. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el 375, que entre comillas trabaja hasta costa, hasta 3.800, 4.000 metros, tiene un motor más pequeño contra el compresor 375H, que tiene un motor más grande. Entonces, ahí ustedes se tienen que dar cuenta que cuando el compresor sube altura, necesita mayor potencia en el motor. Entonces, esa es una cosa también importante para poder determinar dónde voy a trabajar en altura, ¿no? O sea, determinar digamos, que el compresor esté preparado para altura. Y definitivamente, compresor que va a altura debe tener un motor más grande que el compresor que va a costa. Continuamos, David. Y acá tenemos la familia del 750, ¿no? Este es un compresor DTQ, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen DTQ? Porque lleva las llantas juntas. Hay otros 750 que llevan las llantas separadas, que es el DBWQ. No, en estos modelos tenemos desde el 600H hasta el 1050. Estos vienen con el motor C9. C9 viene, ¿no? Con hasta el 1050 viene con el motor C9. Hasta 300 HP, ¿no? Continuamos, David. Bueno, viendo nuestro mercado competitivo, digamos, hay compresores de otras marcas que, digamos, el tema de precios, han venido, digamos, no podemos competir contra nuestros equipos netamente fabricados en Suler, Estados Unidos.
Entonces hemos decidido ya hace ya buenos años, ya tenemos como cerca de 4 años, sí, por decir así, 4 a 5 años, ya traer los compresores fabricados en Suler, China. Y ya hemos traído del modelo 550 hasta el 750 con el motor Cummins, ¿no? Que es el motor CTA, no CTA 83 de 240 y el 750 que viene con el motor C260. Y ya tenemos buena cantidad de equipos vendidos y no tenemos problemas, ¿no? O sea, el motor Cummins ha resultado un buen motor y no, ha dado un buen resultado. Entonces tenemos estos equipos ya trabajando digamos, en campo, ¿no? Bastante. Lo que quería acotar acá en el tema del motor es de que en un compresor portátil básicamente todo se centra en el motor. O sea, si el motor es de buena calidad y no falla, el compresor trabaja. Acá, el mayor problema que la mayoría digamos, de clientes que tienen problemas, básicamente el problema se centra en el combustible. Y uno dice, o sea, ¿cuántas llamadas he recibido? Me dice, ¿sabe qué? El motor está vibrando. Entonces, si le digo, pero si está vibrando, posiblemente el filtro de petróleo está sucio. Cambia el filtro y el compresor se arregla. Y efectivamente, cambian el filtro, el compresor, listo, deja de vibrar. Pero el problema de quién es, del compresor, no, es el combustible. El mal combustible que tenemos todos, o sea, todos sabemos que el combustible viene combinado con agua, el transporte del combustible se llena de tierra, eso ensucia más rápido el tanque de combustible. Entonces, si el combustible está altamente contaminado, yo te puedo decir que el filtro de combustible te dura 200 horas, pero si el combustible está altamente contaminado, posiblemente el filtro no me dure ni 200 horas, 100 horas, 80 horas, no sé. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces no es el compresor, o sea, más fácil es decir, no, el problema está allá en el compresor, el problema es eso, no es eso. El problema es la operación. En los compresores portátiles mayormente los problemas se presentan por mala operación, no por problemas del compresor, por si acaso. Por experiencia les digo, con 25 años dedicado a estos compresores portátiles, yo mismo hasta he encontrado equipos llenos de tierra el tanque. Nunca lo lavan el tanque. O sea, no, pues el tanque se tiene que lavar de acuerdo digamos, a la sociedad, al traslado de combustible, por lo menos cada 3 meses una lavada del tanque de combustible. Eso va a evitar los problemas que les estoy mencionando, ¿no? Pero por experiencia, todos los problemas se han centrado en el sistema de combustible. Continuamos, David. Vamos, David. Okay. Y acá tenemos la familia del 750 al 1050. También estos son compresores fabricados en Suler, China, y vienen en todos estos modelos desde 750HH hasta el 1050 con el motor Cummins de 290 HP. ¿No? Igualito, pero estos sí ya vienen en el DBWQ, o sea, con llantas separadas, tal como lo muestra la figura, ¿no? Y cuenta con sus luces traseras, con su escalera, o sea, tiene todo un sistema bien distribuido, o sea, no. Y estos compresores, como les vuelvo a repetir, está dando bastante resultado con estos equipos grandes, ¿no? Continuamos ahí. Y también en la misma familia con el motor Cummins, tenemos ahora del 1100XH hasta el 1300XH, ¿no? Que viene con un motor hasta de 525 HP. Vamos, vamos David. Y este es de la familia de 1600, ¿no? El Trix X-Rail viene a ser con 3 llantas, total con 6 llantas juntas, ¿no? El DTQ. Y hay un combo que viene con el motor C15,
de 475 HP y el motor, el C15 con el motor de 540 HP. Esto es mayormente con motor CAT. Vamos a ver. Y este es el diseño DBWQ, que también vienen con llantas separadas, ¿no? Entonces, han visto 750 del DTQ que vienen con llantas juntas, y este es el que viene con llantas separadas. Y este es el famoso Open Frame, que son compresores que vienen un chasis, pero son abiertos, ¿no? Esto viene, y esto es un combo, porque vienen de 900XH y tienen del 750XHH. Entregan 900 CFM a 350 PSI y 750 CFM a 500 PSI. ¿No? También, por ejemplo, tenemos el 1350XH con 1150XHH, ¿no? Entonces, eso es lo más principal. Vamos, David. Características principales de nuestros compresores. O sea, el compresor portátil está partido en dos: motor petrolero y la unidad compresora. Cada uno tiene independientemente sus filtros de aire. Hay equipos que vienen también con un solo filtro de aire y comparten las dos admisiones, y eso no es bueno, no es bueno para este trabajo pesado. Tiene doble filtro de aire primario y secundario a partir de los modelos 375 y tiene un reservorio de combustible de gran capacidad, ¿no? Esas son las características principales del equipo. Continúa ahí. Tienen dos reguladores de presión en caso de los compresores H, alta y baja. O sea, nosotros podemos regular en baja que el compresor trabaje a 110 PSI y en alta puede trabajar hasta 150 PSI. Una vez que el equipo ya ha sido regulado, solamente necesitamos mover un selector, el que dice low y high, ¿no? O sea, alta y baja. Si yo lo estoy trabajando en baja a 110 PSI, sin embargo, necesito mayor presión, ya no necesito estar tocando los reguladores. Simplemente con mover el selector de baja a alta, automáticamente subo la presión de operación del equipo, ¿no? Y ambos se puede, o sea, el de baja lo puedo regular hasta 125 PSI y el de alta lo puedo regular hasta 150 PSI, no más. Y por otro lado, tenemos los motores que ya les había comentado, son motores preparados para trabajos a grandes alturas. Vamos, David. Y adicionalmente, como un opcional, traemos el filtro Raccord para mayor protección al sistema de inyección de petróleo. Justamente de hecho, yo lo que les hablaba, ¿no? O sea, si yo lleno de combustible contaminado al tanque, definitivamente este filtro no me va a durar nada. Y del 100% de operadores que me han llamado a mí, la causa ha sido esto. Y no solamente, digamos, si este filtro se ensucia, el efecto más grave que va a causar en este equipo es de que va a romper el disco de acople. Y hay dos formas de romper el disco de acople. Uno, por contrapresión, y el más común que rompe la gente es por saturación de este filtro. Y muchos no lo entienden, ¿no? O sea, el compresor empieza a vibrar tanto que rompe el disco de acople. Y nosotros acá, como servicio de postventa y repuestos, nosotros no vendemos cantidades de discos de acople. O sea, se venderá pues al año 2, 3 discos de acople y eso, ¿no? O 4 discos que sean. Pero o sea, la idea no es romper el disco de acople, la idea es proteger al equipo. Entonces, cuando un cliente rompe un disco de acople, no es que el disco de acople sea malo, el problema está acá, que estás llenando combustible altamente contaminado y que tus filtros se están saturando muy rápido. Entonces, no es problema del compresor, es problema del
operador o de operación. Vamos para adelante, David. Y nuestros equipos vienen ahora con el aceite AWF. Todos los compresores Suller que llevan este aceite, bien claro dice 1500 horas de vida útil de ese aceite. Entonces, si digamos el compresor no consume aceite, ese aceite te tiene que durar tus 1500. Obviamente tendrás que comprarte un par de galones para rellenar en esas 1500 horas, pero no tienes por qué consumir. Ahora, mucha gente me llama y me dice, Jesús, pero el compresor me está consumiendo aceite. Claro, o sea, el compresor consume aceite en aerosol, como cualquier otro compresor, pero si consume ya no en forma normal, o sea, ya normal, es porque el compresor está trabajando a muy bajas presiones. O sea, si la presión mínima de operación debe estar en no menor a 70, por decir, o de 70 hacia arriba, pues si yo trabajo con un compresor que trabaja a menos de 70, o a 70, definitivamente va a consumir más aceite de lo que consume, normal. Entonces, ahí es el escape de aceite. Por otro lado, también puede ser que la línea de retorno del compresor esté sucio y no esté retornando el aceite al interior de la unidad. Entonces, ese es otro problema también que pasa con este tema del consumo de aceite. Pero muy aparte de lo que les estoy hablando, esto es lo más grave que ha pasado y lo que todo el mundo comete, y se los voy a decir, es que el compresor está usando un aceite AWF, o quizás puede estar usando otra marca, no sé, o sea, puede usar un Shell, no sé qué aceite puede estar usando. Pero como posiblemente ha tenido un problema el equipo y ha consumido aceite, tienes otra marca de aceite, por decir, ahorita está usando un Shell, no, ahí tengo un móvil, pero también es aceite para compresor, ya claro, es aceite para compresor, y van y lo combinan. Es lo peor que pueden hacer el combinar aceite. O sea, combinar aceite significa alta emulsión. El filtro separador, cuando se genera una alta emulsión, lo que va a suceder es todo el aceite lo va a botar, más claro, hacia la línea de aire. Entonces, pero claro, a ti no te va a afectar, como te lo estás usando en minería, el aire va a ir con aceite, pero el compresor se va a quedar sin aceite. Entonces, ese es lo peor que cometen los operadores. Otra cosa que cometen los operadores es, si el compresor se detiene por una avería, no sé, puede pasar una alta temperatura, una baja presión, XX que se puede detener. Si se detiene por un problema de esos, se detiene bruscamente el equipo, ¿no? Sin su procedimiento de parada, el aceite en su totalidad no regresa a la unidad, a la unidad del tanque, no regresa. ¿Por qué? Parte de ese aceite se queda en la línea. El operador, ¿qué hace? Como no ve nivel, le agrega más aceite. Entonces, el equipo, por tener exceso de aceite, también lo va a botar. Entonces, son cosas de operación que ya en un otro momento me gustaría dictarles una capacitación técnica a ustedes por ver el tema de problemas y soluciones de equipos portátiles. No, pero es lo que le comento es así. Entonces, acá, por ejemplo, están presentando el aceite AWF, que es un muy buen aceite que se adapta a todos los climas con 1500 de vida útil, ¿no? Entonces, es importante este tema de los aceites. Adelante, David. Y acá tienen el intervalo de cambio, ¿no? O sea, el AWF, su LER, habla de 1200, 1500 horas, y ahí tiene la temperatura, los rangos de temperatura de ambiente de trabajo, ¿no? Desde menos 20 hasta 49 grados, ¿no? Entonces, 29 hasta 49 grados centígrados, ¿no? De temperatura ambiente que pueden trabajar. Y también tiene los minerales, el 610W, el 1000, son aceites que de menos 18 hasta 38, pero su rango de cambio son 300 horas, 500 horas y así, ¿no? Es muy diferente el rango del periodo, ¿no? Si usan el aceite mineral, cambiarlo lo antes, o sea, cumplir el tiempo, no pasar, ¿no? Acá tenemos un tablero de control completo, o sea, mayormente los equipos que vienen con estos tableros son bien reconocidos, el 375H,
Antiguamente venía la 225H y la 260, y la 185H también viene, y ahora lo que más vienen es la 375H y la 425 DPQ, que vienen con estos tableros completos, ¿no? La ventaja de este tablero es que acá puedes monitorear todo. O sea, puedes monitorear horas, presión de aire, puedes monitorear el voltaje, puedes monitorear, tienes un tacómetro que monitorea las RPMs con lo que está trabajando el motor, tienes el nivel de combustible, tienes la presión de aceite de motor, la temperatura del motor y la temperatura del compresor. Y tienes el sistema SAM, que es un sistema de aviso, ¿no? Que es una línea de aviso por fallas, ¿no? Nuestros compresores que tienen el sistema SAM tienen 5 fallas, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero me voy adelantando. Y ahí se va a identificar el equipo por destellos, por qué se detiene. Entonces eso ahora les voy a explicar. Y tienes los dos selectores, ¿no? El selector, en la parte superior es el de Start Run, o sea, cuando arrancas, y el selector que está debajo para los compresores HS es de Low y High, cuando el compresor trabaja en baja y en alta. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver el sound, ¿no? El arranque del compresor. A ver, si uno da ignition, se dice así, o ignición en el botón rojo, tenemos 30 segundos para arrancar el equipo. Si en 30 segundos yo no arranco el equipo, el equipo se bloquea. Y luego nuevamente tienes que empezar a cero y nuevamente dar ignición para poder trabajar. Entonces, ahora, ¿cómo se usa el precalentador? Porque el equipo está provisto de un precalentador. El precalentador se presiona por 10 segundos, o sea, se da ignición, contacto y se presiona el precalentador. Apagas, vuelta, haces lo mismo. Ignición, precalentador, 10 segundos y lo apagas. Eso lo puedes hacer dependiendo de la altura como estás, ¿no? O sea, 4500, unas 5 veces, y luego recién al final lo arrancas, ¿no? Eso, así de esa forma se precalienta el compresor este. Vamos a ver. Jesús, muy buenas tardes. Sí. Giancarlo, tienes una pregunta del señor Gianfranco, el cual pregunta, en aceite mineral, ¿cuál recomienda, aparte del AWF? Ya. Mira, lo más importante que, voy a contestar esa pregunta. Lo más importante, el aceite debe ser para compresores rotativos. Yo no te puedo recomendar una marca, porque si no vas a pensar que tengo un arreglo con Móvil o con Shell o con Texaco. Pero lo más importante es que el aceite mineral sea un aceite, digamos, para, pues, sobre todo para compresoras rotativas. Eso es lo más importante. Y por otro lado, los aceites minerales se tienen que cambiar máximo a las 500 horas de operación. Ya tiene que cambiar filtro de aceite y el aceite, ¿no? Eso hay que ver. Y lo más importante que ese aceite mineral debe llevar el aditivo contra la emulsión, contra la corrosión, básicamente, y contra el agua, ¿no? Eso es lo importante que debe llevar los aceites minerales. Perfecto, Jesús. Te tengo otra pregunta más para antes de continuar. Nos Sí. pregunta nuestro amigo Ever, nos dice, ¿cómo se debe estacionar un compresor portátil y cuáles son las señales de un tornillo para que se pueda reparar el chasis? A ver, repíteme bien la pregunta. A ver, La, hay una. la pregunta viene y dice, ¿cómo se debe estacionar un compresor portátil? Es lo primero. Ya, espera, ya. Primero, ¿cómo se debe estacionar vamos a ir por partes. ¿Cómo se debe estacionar un compresor portátil? Definitivamente tiene que estar anivelado. O sea, un compresor no puede trabajar desnivelado. Eso es importante para el trabajo del compresor. La segunda pregunta, ¿cuál es? Y adicionalmente dice, ¿cuáles son las señales de un tornillo que requiere reparar chasis? Me imagino que es lo que ha querido decir, porque dice García. No, claro, o sea, yo pienso que el cliente se basa para reparar el cabezal, ¿no?
Así es. Mira, la mejor radiografía para poder tocar el cabezal y sobre todo en un compresor portátil lo tienes en el filtro de aceite. Yo les recomiendo a todos los clientes que tengan compresores portátiles, su filtro de aceite no lo boten, ábranlo. Y la forma de abrirlo es con un cincel, no lo abran con una hoja de sierra. Abran con un cincel y luego pásenle un imán a través del filtro, internamente al papel filtrante. Si ese imán, digamos, atrae cualquier cantidad de residuos metálicos, definitivamente ya hay un problema en el compresor. Pero mientras el compresor no, digamos, no llegue, o sea, le voy a hablar en términos mecánicos como hablamos, no se traba, por si no nos llega a trabarse o no llega a trabarse la unidad compresora, ese compresor es de por vida, porque lo único que se hace es cambiar rodajes, volver a calibrarlo y entra a cero. Entonces, es importante ver ese punto, ¿no? O sea, no boten el filtro de aceite. Ábranlo y esa es su radiografía del compresor. Y ahora, por experiencia, eh, unidades compresoras de compresor portátil, en mi vida, acá en 25 años trabajando en Solar del Pacífico, se habrá reparado uno o dos. Pero no porque la unidad falló, sino porque al cliente le indicaron que había un problema ahí, lo desarmaron y ya no lo podían armar. Pero no por falla, porque compresor portátil, al contrario, la unidad compresora te hace reparar hasta 5 veces tu motor. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Perfecto. Jesús, tenemos una una pregunta Sí, adicional. ¿qué más? ¿Cuál es la cantidad exacta de aceite que usa un compresor portátil 375 pero H? Mira, no sé si estoy bien, pero creo que lleva 7 galones, 7 galones. Pero lo más importante, si el equipo está bien anivelado, hay que llenarlo a 3/4 partes del ojo de vidrio, no más. 3/4 partes del ojo de vidrio. Lo arrancas del equipo, esperas a que se caliente, unos 15 minutos, luego lo apagas, esperas 6 minutos y te vas a dar cuenta cuál es el nivel que has llenado. Si no está en las 3/4 partes del ojo de vidrio, le agregas un poco más. Pero no debe ser más de 3/4 partes del ojo de vidrio, o sea, o el visor del nivel de aceite del tanque. Perfecto, Jesús. Y para terminar con esta pregunta, para que continúes, nuestro amigo William nos dice, buenas tardes, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer un análisis de aceite? ¿Y en qué momento tengo que hacerlo? Mira, en los compresores portátiles, la verdad, nunca se ha, o sea, bueno, yo creo que sí se debe hacer, pero nunca por experiencia hemos realizado, ¿no? Porque los compresores portátiles, mayormente su tiempo de trabajo es muy poco. No son como los compresores eléctricos que tienen un trabajo pues de 24 horas sin parar y que obviamente en el año, 2 veces al año debes hacer un análisis para ver el tema de los tornillos, ¿no? Pero yo recomendaría que en un compresor portátil, pues por lo menos a las 10.000 horas o 15.000 horas de trabajo, podríamos pensar en hacer un análisis de aceite para ver el tema, ¿no? Pero yo creo que muy aparte de hacer el análisis, el mejor seguimiento que se puede hacer al compresor portátil en tema de la unidad compresora, o sea, del tornillo, es abriendo el filtro de aceite. Dime, John, ¿alguna pregunta más? Perfecto, Jesús. Eh, por el momento, ni una pregunta más. Nuestro amigo Mike nos dice que la 375H lleva 5 galones en el motor y compresor. Pero ya podemos En continuar. el compresor. Sí, Bueno, está bien, entonces disculpen, no es 7, entonces lleva 5. Pero como te digo, lo más importante para el nivel de aceite es ver el nivel, el ojo, el ojo del nivel. Siempre debe mantenerse en 3/4 partes. ¿Sí? Si no es así es porque o está consumiendo o está muy bajo o el equipo está desnivelado, pero por eso es importante nivelar bien el equipo, ¿no? perfecto, Jesús. Podemos seguir con la capacitación. Listo. Continuamos, David. Pásate a la siguiente diapositiva, David.
que hay que, vamos. Lo que yo les comentaba, a ver, les voy a comentar un poco de experiencia del tema de los destellos del SAM. El SAM está provisto de 5 destellos. Alta temperatura de compresor, un destello. Alta temperatura del motor, 2 destellos. Baja presión de aceite en motor, 3 destellos. Bajas RPM o baja velocidad, 4 destellos. Y bajo nivel de combustible, 5 destellos. No hay compresores que tienen el bajo nivel de combustible. Muchas veces me han llamado y me dicen, Jesús, el compresor se ha detenido. Ya, está bien. ¿Cuántos destellos te ha salido en la mano? No, no me sale destellos. No te voy a creer. No le voy a creer, ¿por qué? Porque esos 5 puntos mencionados de falla son lo único que va a detener al equipo. No hay otro. Entonces, tiene que haber algún destello para que lo detenga el equipo. Si no, es imposible que ese equipo se detenga. Entonces, eso que quede claro. Entonces, salvo que hay una falla, digamos, por el tema digamos, del alternador, pero igual, si falla el alternador, va a salir baja velocidad. Entonces, va a parar el equipo, ¿no? Hace unos días me llamó un cliente de Algamarca. Me dice, el equipo arranca, pero se apaga a los 5 minutos, se baja por baja de SRP, baja, le digo, revísate el sistema de combustible, está bien todo. Entonces revísate el alternador, algo tiene que estar ahí flojo. Y efectivamente estaba flojo la faja del alternador. ¿Se dan cuenta? Entonces, una falla muy sencilla. Por eso es importante, muchas veces el cliente compra un equipo y nunca lo toca, o sea, no ve, no hay ajustes, no hay nada, no, como cualquier equipo va a fallar. Pero es importante siempre hacer los reajustes de los terminales eléctricos, de los pernos que sujetan. ¿Por qué? Porque es un motor en vibración. Entonces, eso se va a aflojar en algún momento. Entonces, es bueno tener en cuenta ese punto, ¿no? O sea, siempre estar ajustando. Es lo mismo que en los tableros eléctricos. Hay mantenimiento eléctrico, entonces hay que ir ajustando los terminales, porque producto digamos, del fluido eléctrico, ahí se produce calentamiento y eso afloja los terminales, produce sulfatos. Entonces, efectivamente, en un compresor portátil es lo mismo, es lo mismo. Y otro error que comete mucha gente es sacar la batería de los compresores portátiles. Yo no recomiendo. No recomiendo retirarlos. Y peor cuando el motor es electrónico, por si acaso. Ahí sí es fatal. Pero en estos compresores mecánicos tampoco, no lo hagan. Y lo peor de todo, yo he encontrado gente cargando batería en paralelo con sus cocodrilos, ¿no? O sea, está trabajando y le cargan en paralelo a otra batería, ¿no? Pero tú no sabes cómo está esa batería, puede estar cruzada. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? O muchas veces el compresor cuando está trabajando le sacan la batería y le ponen otra batería, ¿no? Hacer ese pequeño cambio, malogran el alternador. Y después dicen, no, ese compresor, ese alternador es malo. No, es malísimo. No es malísimo somos nosotros, porque estamos haciendo una cosa que no se debe hacer. Y eso lo hacen todo el mundo. O sea, no, acá no. No, eso no. Decir que no lo hacen es mentira. Continuamos. Este es un controlador de los compresores CAT, le llaman el controlador Compass. Esto viene con los compresores 750 a partir del 600 hasta 1900 con Compass, ¿no? Esto mayormente son los equipos CAT, o sea, Suller, esto mayormente viene con los compresores hechos en Estados Unidos. Vamos, David. Accesorios. Esto es lo que yo les quería explicar un poco de lo que es el AF, ¿no? Tuve una vez una oportunidad de llevar unos equipos para trompeteros, para los pozos petroleros allá en Iquitos, y ellos necesitan un aire netamente que no tenga presencia de aceite, que no tenga presencia de humedad, que sea de baja temperatura. Entonces tuvimos que, digamos, regresar los compresores 375 y adaptarlos al sistema AF. Esto también, el sistema AF lo podemos traer directamente de fábrica. O sea, para aplicaciones que el cliente, por ejemplo, hay clientes que
ahora, por ejemplo, usan el sistema granallado. Y el granallado, por ejemplo, no necesitan tener, digamos, presencia de humedad y aceite. Este sistema F se acomodaría bastante a esas operaciones para evitar instalar un secador. En el arenado no necesitas, pero en el granallado sí. Entonces, un compresor con el sistema F, magnífico. ¿Por qué? El sistema F, ¿qué trae? Trae un pose enfriador, una trampa de agua, un filtro de partículas y un filtro de aerosoles de aceite. Entonces, definitivamente el aire que está a la salida de este sistema, de este compresor, sale completamente frío y libre de estos contaminantes y bien seco. Y si ustedes pueden ver ahí en la imagen, con un compresor 375 retiras 3.3 galones por hora. En una 425, 3.7, y mira, en unos compresores más grandes retira hasta casi 10, 12 galones por hora de agua, de agua. Los compresores portátiles, el aire que fluye hacia, digamos, hacia la línea son completamente el aire bien caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los postenfriadores. Entonces, ¿cuándo se convierten a F? Cuando ya se instala todo el sistema que yo les estoy comentando, ¿no? Pero ¿en qué aplicación se usa esto? En los sistemas petroleros lo usan bastante, y una idea ahora que se me ha venido también es el sistema granallado, lo podría ser. Pero los compresores que se adaptan al sistema F, ahí lo tienen desde la 375, la 425, la 600, la 750, hasta las 1600 vienen con el sistema AF, ¿no? Vamos adelante, David. Y ahí está, ¿no? O sea, tiene su filtro, tiene su filtro de, ¿no? El MPF, que es un filtro que atrapa partículas de 1 micrón, ¿no? Y que te deja con un aerosol restante a 0.5 partículas por millón. Y luego tiene el filtro de aerosoles, de coalescente de aerosoles de aceite. No solamente es aerosoles, sino bacterias, moho, todo eso, hasta 0.01 micra, que es 0.01 partícula por millón. Vamos ahí. Y esa es una vista interna, cómo es el compresor que lleva el sistema F, ¿no? Mira, ahí pueden ver la parte negra que viene a ser la trampa de agua, ¿no? El primer elemento. No sé si lo puede señalar David, el filtro negro. Negro, ahí está, esa es la trampa de agua. Luego el siguiente filtro viene a ser el MPF, y luego el siguiente filtro viene a ser el MPH, ¿no? Entonces, todo este sistema, y muy aparte que en la parte posterior está montado el post enfriador, ¿no? Donde el aire que sale del compresor pasa a través del post enfriador, y ya después de todo el sistema de filtros y la trampa de agua, ya tienes un aire netamente limpio y seco, ¿no? Continúa ahí. Jesús, disculpa que te Sí, interrumpa. Tenemos una pregunta justo entrando en este tema, donde nuestro amigo Gianfranco nos pregunta, en la 375, cuando está en altura y climas fríos, tiene dificultad para el arranque, en su caso. ¿Se le puede ya. diseñar una válvula o llave de liberación de aire para evitar la carga de presión en el motor? ¿A qué altura está el compresor? En- Me imagino que ponle 3000 metros como ejemplo, No, no no, lo ha no, dado. no, 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 Giancarlo, no te imaginas. Lo que pasa es que es importante saber a qué altura está y qué máquina es la que está a esa altura. Porque Me si es la imagino, 375H, no tendría que haber problema para el arranque. nos Pero si indican estás, 3700 a 4000 metros. ¿cómo? 4000 metros. ¿Y qué, 3600 a 4000. de ahí qué compresor es? ¿El 375 DPQ o el H? H375H. No encuentro que un problema para que ese compresor arranque. Si me hablas que el compresor está a 4.800, 5.000 metros, sí te creo. Pero a 3.600, a 4.000, simplemente con el compresor DPQ arrancaría al tiro esa máquina, ¿no? Ahora, puede ser otros problemas que está pasando con el sistema ahí. Por eso que no logra arrancar. Ahora, poner una válvula para liberación, claro, sí, sí, se instala esa válvula y eso ayuda a arrancar. Son mañas mecánicas que se usa para poder arrancar. No se recomienda el uso de éter. Pero si tienes un compresor H y está a esa altura, no tendrías por qué no arrancar rápido, ¿eh? No, porque si estaría a 4.800, a 5.000 metros,
Una 375 arranca en el cuarto intento. Yo mismo lo he arrancado. Pero a 3600 a 4000, no. Hay otro problema ahí que está impidiendo que ese equipo arranque rápido. Hay otra cosa ahí. Habría que ver el sistema de combustible, habría que ver muchas cosas, que no descartar varias cosas para poder ver cuál es el problema que está pasando con ese compresor. Perfecto, Jesús. Continuemos. Gracias. Ya. Y este es el separador, lo que nosotros le llamamos la trampa de agua, ¿no? O sea, el aire entra, se hace como un cicloncito y el agua cae por peso y se drena, ¿no? Eso es lo que hacemos con el separador de humedad. Continuamos, amigo David. Aplicaciones de los compresores portátiles. En construcción, en perforación, instalación de tuberías, petroquímica, industria general, en la química, utilidad de servicios, instalaciones de fibra óptica, alimentos y bebida, pintura, especialistas, inyección de concreto, XX aplicaciones de los compresores portátiles, ¿no? Entonces son los clientes más que con mayor compran los compresores portátiles. Sobre todo, mayormente la construcción y minería. Los mineros pequeños usan bastante estos compresores. Una recomendación para los clientes mineros. El compresor viene preparado con una salida en Y. ¿Han visto? Una Y, salida de 3/4. Esa salida, si lo vas a usar en minería, no se usa, ¿no? Esa salida solamente se usa para construcción, para usar perforadores a 40, 50 metros como máximo. Pero si ya usas en minería, tienes que anular esa salida y convertirlo a 2 pulgadas o 4 pulgadas y llevar a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, es una recomendación que les hago a las personas que tienen compresoras portátiles usando en minería. Sigamos, David. Preguntas. A ver, ¿qué preguntas tienen para poderlos ayudar? Giancarlo, tú eres el hombre de las preguntas. Dime, ¿qué preguntas hay? A ver, por favor. A ver, Jesús, demos un par de minutos. Acabo de Sí, claro, escribirle. claro. A ver No hay problema, si está bien, está bien. Sale, vamos. cualquier tipo de pregunta, la más difícil, todo lo va a responder Jesús. O pregunto yo, porque yo Sí, también puedo hacer preguntas. y tú mismo, Jesús, podrías hacer unas pequeñas preguntas, casos que te han sucedido. A ver, yo le pregunto, o sea, a ver, ¿es ideal en minería llevar con una tubería de 2 pulgadas a más de 1000 metros? Esas preguntas yo espero, por ejemplo, de un cliente que tenga una portátil en minería. Otra pregunta, a ver. Si yo tengo un marcador de temperatura que me está marcando, digamos, 85 grados centígrados y el equipo se detiene por alta temperatura en el SAM, eh, ¿el equipo de verdad se ha detenido por alta temperatura o por otro problema? Entonces, esas preguntas me gusta bastante a mí que participen, ¿no? O sea, estas capacitaciones es ideal para que, digamos, el cliente debe traer todas sus inquietudes y sus preguntas, así como los anteriores, ¿no? Quieren saber el tema del aceite, quieren saber el tema de los filtros, quieren saber el tema de las distancias, por ejemplo. Mucha gente usa los compresores y no tienen claro la distancia de uso del aire comprimido. Quieren llevar con una tubería de 3/4 100 metros de distancia. O sea, a los 100 metros no te va a llegar la presión que quieres. Jesús, Entonces, aprovechando esa parte que comentaste, acá hay una pregunta de nuestro medio Franco, donde dice, ¿cuántos metros puedo mover la perforadora con una compresora 375? Y estamos usando 2 martillos con tubería de 1 pulgada. o sea, 2 perforadoras estás usando.
Exacto, está usando dos perforadoras con una compresora 375 con una tubería de 1 pulgada. La pregunta es, Ya, ¿cuántos metros podría mover esa perforadora como máximo? ya, mira, a ver, si vas a llevar con una tubería de 1 pulgada, lo máximo que tú te puedes alejar del compresor es 30, 40 metros. Pero si lo vas a llevar a mayor distancia, ya no podrías llevar. O sea, con una tubería de 2 pulgadas podrías llevar hasta 400 metros de distancia y con una tubería de 4 pulgadas podrías llevar hasta 1200 metros de distancia. Entonces, si esto, ¿me entienden? Es que si yo ya estoy a unas distancias de más de 600 metros, yo ya no podría estar llevando con una tubería de 1 pulgada o dos, estaría llevando con una tubería de 4 pulgadas, que eso me va a llevar hasta hasta una distancia de 1200 metros. Entonces, es importante. Ahora, por otro lado, los perforadores no van a ser eficientes, porque el perforador, así como consume caudal, presión de aire, él también tiene un determinado caudal mínimo como un caudal normal de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Tú, si digamos, le entregas menos caudal al perforador, vas a tener menos avance en la perforación. Entonces, el perforador no va a avanzar a su nivel que está diseñado, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, si ya llevas por más de 50 metros de distancia, ya no puedes llevar ya el aire con tubería de 1 pulgada. Tendrías que estar ya pensando en tubería de 2 pulgadas y hacer tu manifold para poder distribuir a los dos puntos de perforación, ¿no?